Actual FM 107.1. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. Muy buenos días a todos y a todas las personas que nos sintonizan día a día a través de su programa Al Descubierto. Estamos en Radio Actual 107.1 del FM Estéreo. Recuerde que tenemos cobertura a nivel nacional, inclusive fuera de nuestras fronteras. Hoy, martes, tenemos invitado especial. Un tema un poco para algunos desconocido, pero muy real. Y desde hace mucho tiempo ya convive con nosotros. Y es el tema de la cibercriminalidad o ciberdelincuencia. Muy buenos días, mi estimado amigo, colega Juan Elgue Gutiérrez. Muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan siempre aquí en su programa Al Descubierto de 10 a 11 de la mañana. Sí, como dice nuestro amigo Eric, hoy tenemos un tema muy novedoso para muchos, pero es una realidad que afecta a muchas personas a nivel mundial y también en nuestro país. Hoy vamos a hablar con don Esteban Jiménez, jefe de tecnología de la empresa nacional Ciberdefensa, sobre estos ataques a los que estamos expuestos todas las personas que utilizamos medios tecnológicos y que en este momento somos todas las personas, yo creo que en este planeta estamos utilizando prácticamente algún tipo de tecnología. Don Esteban Jiménez, muchísimas gracias por venir al programa. No, hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación y con muchísimo gusto para compartir este tema con todos los que nos escuchan. Como decía usted, mi estimado amigo Juan Elgue, todos de una u otra manera podemos ser víctimas de esto, ya sea a través de alguna cuenta bancaria, ya sea a través de algún tipo de red social, algún perfil que hayamos creado en la internet, y esto nos hace de una u otra manera vulnerables. Recuerden que también este tema de la ciberseguridad compete desde temas de estafa, desde temas de robo de dinero a través de vías electrónicas, como hasta robo de identidad y robo de información personal. Esteban, ¿cómo nace primero que nada tu interés de ingresar en este campo de la ciberseguridad? Bueno, yo tengo ya, creo que ese año cumplimos 13 años de estar haciendo cyber. Yo empecé bastante joven. Yo siempre he tenido contacto con el tema de las computadoras. Mi tía es la directora de informática del Ministerio de Cultura, por ejemplo. Mi otro tío siempre ha estado metido en los temas, aunque él es de ciencias políticas, pero ha hecho empresas tecnológicas siempre. Y mi primer computadora la tuve al alcance de los 3 años, una cosa así, ¿verdad? Interesantemente, la forma en la que yo entré a ciberseguridad fue una forma un poquito quebrada. Porque en ese momento, vieras que yo y mis amigos pues no teníamos dinero realmente como para comprar discos originales de PlayStation, ¿verdad? Y de los juegos. Teníamos los juegos. Entonces entramos en el tema de buscar y ver cómo hacíamos para poder jugar los juegos originales y poder entrar a este tema, ¿verdad? Porque pues ir a jugar era un poquito caro y todo esto. Entonces ahí empecé a interesarme muchísimo por el tema del código fuente, crear programas, crear software y comprender realmente cómo abrir, digamos, un juego original de un PlayStation, encontrar diferentes datos dentro del CD y hacerlo disponible para que lo pudieran quemar otros y yo pasárselo a mis amigos y que ellos pudieran jugar en sus consolas y todo esto, ¿verdad? ¿Eso a qué edad? Eso fue por ahí de los 10, 12 años, tal vez, 10, 11 o sea, años. ni siquiera en el colegio. No. Hijo de puña. Y entonces, y eso ahora, obviamente, en todo mi desconocimiento, pues obviamente es una violación a la propiedad intelectual, claro, ¿verdad? Pero, pues, nosotros lo que queríamos era jugar. Y resulta que eso se le llama cracking, ¿verdad? Cracking es una técnica, diferentes técnicas en las que vos agarras una pieza de software original y la abrís para poderla compartir con la comunidad, y ahí es donde salen las llaves, digamos, para abrir los software, ¿verdad? Que te dan en todo lado y todo eso. En ese momento yo no sabía, pero bueno, cuando empecé a buscar ya más información sobre los códigos fuente que utilizaban para hacer los juegos y todo esto, empecé a entrar en foros y empecé a encontrar mucha más información, que hasta ese momento era un tema más de juego, ¿verdad? Ya posteriormente
Yo salí ya del colegio y pues siempre tuve mi línea de compu y yo siempre hacía cosas de compu y todo esto. Pero fue hasta que inicié formalmente, digamos, en temas de ciberdefensa o ciberseguridad con Bank of America. En Bank of America ingresé a la división de fraude bancario, básicamente de ellos. Fraude electrónico era la división, y veíamos muchos temas de fraude a nivel de cajeros automáticos, pagos y todas estas cosas. E interesantemente, a partir de ahí ya me fue gustando todavía más. Cuando ingresé a Intel, dichosamente en Intel caí directo en la división de seguridad. Y ya ahí yo entré como estudiante universitario, ¿verdad? Y ya ahí me desarrollé muchísimo más con equipos internacionales, con gente en Israel, y ya fui llevando muchísimo de esto. En 2010 o 2011 me tocó apoyar por primera vez al gobierno en un ataque a una mediana escala, que fue el tema de activismo con Anonymous aquí, donde se empezaron a desarrollar células locales y lo que se llamó la Operación Pura Vida acá en Costa Rica. Y ¿qué atacaban específicamente? Pues tuvimos ataques fuertes de páginas web frontales. Por ejemplo, el sistema de la Asamblea Legislativa. Es una anécdota interesante ahí con Eric de la sección de delitos informáticos, porque ellos tuvieron que básicamente llamar al administrador de sistemas. Agarramos antes, digamos, el tema de que sabíamos que iban a atacar los sistemas de la Asamblea Legislativa. Todo esto fue alrededor de la ley Mordaza, si recuerdan, más o menos, ¿verdad? Ajá. Y básicamente la acción para proteger ese sistema fue desconectarlo, pegarle un botonazo, porque no teníamos más defensas, ¿verdad? Y posterior ahí fuimos ya atendiendo otros casos, y ya yo me fui desarrollando con diferentes entidades de gobierno. Al mismo tiempo trabajaba en Intel, desarrollamos el centro de operaciones de Intel acá en Costa Rica junto a Intel Security, y luego me moví a IBM. Y ya en IBM entré a crear precisamente el centro de operaciones que está en IBM en Heredia, junto a varios colegas, que hoy por hoy es creo que el más grande que tiene IBM en Latinoamérica, en conjunto con IBM Exports y todo esto. Y ahí terminé como consultor senior de ciberdefensa para IBM. Ya posterior a eso, en octubre del 2018, formamos ATI Cyber, que es la primera empresa de ciberdefensa de la región. Se diferencia la ciberdefensa de la ciberseguridad. Eso es una diferenciación importante que todos tienen que entender, donde ciberseguridad es un estado. El estado de la ciberseguridad es cuando yo armo una infraestructura y los equipos que yo estoy poniendo funcionan tal cual yo espero que funcionen, ¿verdad? Es la protección. Exacto, sí. El estado de la ciberseguridad, igual que el estado de seguridad, pues implica que las cosas funcionan tal como yo espero que funcionen. Cuando algo empieza a funcionar de manera errática, eso ya elimina el estado de seguridad y empezamos en un estado de defensa. Y ahí es donde entra las nuevas metodologías que yo practiqué mucho, y es mi especialidad, digamos, en conjunto con el ecosistema de defensa, de ciberdefensa de Israel. Este modelo es muy nuevo, son tal vez 4 o 5 años de empresas que desarrollan ciberdefensa a nivel mundial. Y entonces el estado de la ciberdefensa implica el acompañamiento a la ciberseguridad, que es más preventiva, ¿verdad? Más reactiva. O sea, yo ciberseguridad lo trabajo cuando pasó algo, ¿verdad? Básicamente, o antes, preventivo, ¿verdad? Genero algún tipo de políticas, cosas así. Pero ya cuando estoy en un evento, que es lo que le cuesta a la mayoría, digamos, de organizaciones de enfrentar, ya estando al frente de un hacker que te está haciendo un ataque directo, ¿verdad?, a tu infraestructura, que está exfiltrando información y todo eso, acompañar la ciberseguridad con 3 pilares adicionales, que es el pilar de la resiliencia. La resiliencia es, yo logro detectar este evento errático, ¿verdad?, o anómalo que ingresó a mi ecosistema, y como un sistema inmunológico lo que hago es englobarlo, ¿verdad?, atraparlo, contenerlo, responder y expulsarlo para poder en el menor tiempo posible, porque resiliencia es pura velocidad, volver a la normalidad, ¿ok? Después se acompaña con otro estado que es el de prosiliencia, que es la manera de pensar proactiva de una empresa. Entonces, así como las empresas y organizaciones hacen simulaciones de terremoto, ¿verdad?, están siendo proactivos, están trabajando antes de que golpee un terremoto.
nosotros hacemos simulaciones de ataques cibernéticos, por ejemplo. Eso es un diseño de prosiliencia. Se establecen lo que se llaman equipos rojos en las empresas también, para que estos equipos a lo largo del año generen simulacros, generen intentos de ataques controlados hacia infraestructura específica, se dediquen a hacer lo que llamamos hunting, que es buscar de manera proactiva amenazas en el ambiente y eliminarlas, y se cierra el círculo con el pilar de la inteligencia. Entonces, cyber intelligence o ciberinteligencia es también otro grupo de actividades que nos permite agarrar y tomar cualquier organización y darle una visión ya fuera de sus premisas. Ya no ellos están enfocados en su infraestructura, sino que ahora le damos ojos para ver a nivel mundial cosas que están sucediendo. Así ellos podrían detectar un ataque que se está materializando en Japón hoy, ¿verdad? Aprender de ese ataque a través de las diferentes técnicas que se utilizan para crear este ataque, y ir 3 pasos adelante, cerrar sus brechas antes de que ese ataque pues pueda llegar al país. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, y así hemos ido apoyando en el país a diferentes organizaciones, tanto privadas como públicas, a que escalen sus niveles de madurez y puedan enfrentar los retos, por ejemplo, de una transformación digital, que es lo que estamos, por ejemplo, en Costa Rica, ¿verdad? Tratando de transicionar hacia una economía digital y servicios más digitalizados. Bueno, eso no se puede lograr sin un motor robusto de defensa de sistemas. Recuerde que si tiene alguna consulta o quiere regalarnos su opinión, lo puede hacer a través del WhatsApp 8996-3096, 8996-3096. Esteban, tal vez para entenderlo un poquito mejor, en palabras simples, para todas estas personas que no están tan relacionadas a este tema, ¿cuáles son en Costa Rica los principales ataques o los principales crímenes cibernéticos que ocurren? Por mucho, la suplantación de identidad yo creo que es el que más afecta acá en el país, porque vamos a ver, Costa Rica tiene una matriz tecnológica muy amplia, ¿verdad? Tenemos acceso a internet básicamente en todo el país. Tenemos equipos y artefactos dentro de esta red tecnológica que son muy avanzados. Tenemos infraestructura y tecnología muy buena en este país, pero tenemos usuarios muy inocentes, ¿verdad? Todavía el tema de tecnología por mucho va más adelante que la cultura digital real de este país, donde aunque estamos muy bien respecto a otros países de la región, nos falta muchísimo aprendizaje a nivel tecnológico desde que entramos a la escuela, ¿verdad? Países en Europa, por ejemplo, el Reino Unido y el mismo Israel, implementa desde la edad, digamos, del kinder, los primeros cursos de cultura digital. Entonces se le enseña a los chiquitos a identificar áreas en las que podrían ser vulnerables en el internet, ¿verdad? Y eso no lo tenemos nosotros, ¿verdad? Básicamente, si todos pues hacemos memoria, lo que tenemos es el curso de cómputo, ¿verdad? Donde la mayoría pues lo que trabajamos fue con algún programilla ahí, con Office o Micromundos, sí, algo la tortuguita, súper básico. Fue súper básico y no está realmente alineado a la expectativa de lo que tiene que tener un país que se perfila para migrar hacia una economía digital. Necesitamos muchísima más robustez y necesitamos que la gente sea mucho más consciente. El segundo tipo de ataque más conocido acá en el país y que nosotros atendemos casi que por semanas, y nada más como para dar un ejemplo anterior para que la gente no se confunda, el tema de suplantación de identidad electrónica es, por ejemplo, perfiles falsos en Facebook que cometen estafas, la gente que está llamando utilizando técnicas que conocemos como phishing, que es por teléfono, ¿verdad? Hacer las estafas telefónicas o la llamada tripartita que conocen, ¿verdad?, las entidades financieras, mensajes de WhatsApp, mire, descárgueme tal cosa, utilice este link, ¿verdad? Al final la persona se da cuenta que le robaron la cuenta de Facebook, cosas así. Eso es bastante grande y es todas las técnicas de ingeniería social que en este país tienen muchos frutos, ¿verdad? Y el segundo ya son ataques automáticos. Los ataques automáticos a través de software especializado, como el ransomware, que es una infección, digamos, a nivel del sistema de cómputo en las empresas o a nivel personal, lo que hace es, se deriva de dos palabras, ransom, que en inglés significa rescate, y ware,
que es relacionado a software, ¿verdad? Es un software de rescate o de extorsión, básicamente. Y este software lo que hace es ingresa a través de, por ejemplo, en Costa Rica utilizamos muchísimo, tenemos mucho problema con software ilegal en las empresas, empresas que no quieren pagar, digamos, las licencias normales, entonces le indican al departamento de TI, mire, ve a ver cómo hace, ¿verdad? Y el departamento de TI tiene que correr a ver dónde encuentra torrents, dónde encuentra cracks y cómo hace para poder instalar software para poder correr la empresa. Bueno, en todos estos paquetes vienen con algún regalo, siempre, ¿verdad? Una persona que se dedica a hacer cracking, como les decía, su tiempo no lo va a invertir en hacer algo realmente gratis sin tener algún tipo de retorno. O sea, esto es un negocio, ¿verdad? Es una industria al final. Entonces, estas personas se dedican a hacer estos software, los dividen, los esparcen por el internet, tienen versiones del Windows, versiones del AutoCAD, que tenemos un montón de AutoCAD falso aquí en el país, etcétera. Y cuando un administrador de sistemas lo instala, él no solamente instala el software, ¿verdad? Sino que viene acompañado con varios regalos. Viene con premio. Viene con premios, exactamente. Y esos premios, aquí hemos tenido empresas que este software les captura los archivos y para que la gente lo entienda, lo que sucede es, el software comienza, así como cuando uno hace un archivo comprimido normal, un zip, ¿verdad? Él comienza a hacer todo eso en todos los archivos de la máquina, pero les pone extensiones que no pueden leerse, no se pueden leer. Básicamente el archivo queda completamente secuestrado y vos no puedes entrar ni con Windows ni con otro sistema operativo para poderlo abrir y ver qué es, porque tiene o fue cifrado, fue ¿verdad?, empaquetado con un algoritmo matemático muy fuerte. Y entonces únicamente la llave para poder abrir los archivos la tiene el hacker, el que lo ¿verdad? creó. El que lo creó. Claro. Y entonces lo que te dicen es, mire, yo le acabo de cifrar todos sus archivos. Si usted quiere sus archivos de vuelta, me tiene que pagar, ¿verdad? Y este ransomware nos está golpeando muchísimo acá en el país. Hemos tenido campañas muy grandes desde empresas pymes pequeñas que han perdido. Tuvimos un caso de una empresa pyme que de hecho se dedica a tecnología y a software y otras cosas, donde nos llaman un sábado en la noche y nos dicen, miren, estamos completamente fuera de negocio. Nos acaban de cifrar el 86% de la infraestructura. No tenemos servidores, no podemos pagar, no podemos hacer facturas, perdimos todo. Y fue un proceso muy, muy largo, ¿verdad? Eso, ya cuando ataca un software de estos, el proceso se convierte en algo arduo y le significa a la empresa pérdida hasta 10 veces de lo que pudo haber pasado si se hubieran tomado precauciones antes. Claro, es que muchas empresas se sostienen por estas bases de datos, por este sistema tecnológico. Sin eso no sería... Claro, especialmente ahora en esta pandemia, estamos viendo la necesidad de que pues exista una infraestructura importante en las empresas para mantener a la gente conectada que está en la casa, ¿verdad? Y que puedan identificarlos bien y les puedan dar permisos para ingresar a la infraestructura de la empresa de forma correcta. Pero sí, efectivamente en este momento estamos teniendo mucho de eso. Tuvimos un caso en octubre del año pasado de una empresa de medios muy grande acá en el país que fue infectada con otro tipo de software de ataque automático que se dedica a exfiltración. Entonces los conocemos como APTs, Advanced Persistent Threat, son infecciones silenciosas. Entonces esta infección ingresa a alguno de los servidores vulnerables, ya sea porque alguien instaló, ¿verdad?, algún software ilícito, o también ataques externos donde... Correo electrónico. Sí, o puede ser un correo electrónico por la técnica de phishing, o simplemente el servidor está viéndose internet, ¿verdad?, está en la frontera y es vulnerable, tiene problemas, ¿verdad? Y estos ataques automáticos tienen la capacidad de encontrar servidores vulnerables, ¿verdad?, o con las defensas bajas, haciendo las de la epidemia, ¿verdad? El cuerpo. Y encuentran un cuerpo que es vulnerable y básicamente lo atacan, ¿verdad? Y al atacarlo inyectan este pequeñito agente, que es un agente de software muy liviano. El antivirus no lo ve, no, o sea, aquí estamos hablando de tipos de software hechos para que los antivirus no los detecten, ¿verdad? Son técnicas de evasión, son software un poco más avanzados. Inyecta este pequeñito agente y él abre como una puertita hacia internet. Y esta puertita lo que se dedica, que se llama backdoor, esta puertita se dedica a descargar de manera silenciosa otros archivos, ¿verdad? Poco a poco. Entonces, no van escurriendo. Así va, sí, exacto. Entonces vos tenés un huequito, ¿verdad? En la frontera, en el muro,
por donde se te está metiendo un montón de infecciones. Y esta infección en específico se dedicaba a exfiltrar información. Entonces, él corre a través de los sistemas, encuentra archivos específicos y los envía de manera, cortada, ¿verdad? Entonces yo envío un grupo de archivos a las 2 de la mañana y me apago. Vuelvo a enviar un poquito de archivos a las 10 de la mañana y me apago, ¿verdad? Y así va a lo largo de 6 meses. Y entonces en 6 meses te diste cuenta que perdiste la mitad de la información de la empresa y nunca te diste cuenta, porque los archivos, los equipos que protegen la frontera informática necesitan estar calibrados y tienen que tener un mantenimiento apropiado para poder detectar ese tipo de cosas. Y la realidad acá en el país es que la mayoría de empresas se dejan llevar por los proveedores, y el proveedor le dice, mire, usted lo que ocupa es tal cosa. O sea, aquí el que manda es el proveedor por alguna razón, ¿verdad? Y no realmente la persona tal que vez ocupa. por conocimiento o Por desconocimiento. Por desconocimiento, vamos lo mismo, ¿verdad? El tema de cultura digital. Entonces los administradores, que normalmente pues muchos de ellos no tienen un conocimiento técnico, no se asesoran tampoco, dejan que el proveedor sea el que decida qué es lo que ellos ocupan. Y claramente la mayoría del tiempo les ponen soluciones que están sobredimensionadas, o más bien no cumplen con ni siquiera el mínimo de lo que la empresa necesita, y dejan todos estos portillos abiertos. A veces llegan y les instalan equipos, y este equipo que le instalan no tiene ni siquiera el mínimo de configuración recomendada. Entonces tienen un equipo corriendo, digamos un firewall que se dedica efectivamente a encontrar estos huecos en el muro y cerrarlos, y este firewall nos damos cuenta que desde el día que lo instalaron, hacía 4 años, nunca nadie lo volvió a tocar. No se actualizó. No se actualizó, no tiene nadie le da mantenimiento, y como cualquier otro equipo de maquinaria, si usted no le da mantenimiento, no sirve para nada, ¿verdad? Y esta es la realidad ahorita. Lastimosamente, con el último episodio, que fue ya, digamos, la exfiltración más grande que hemos tenido a nivel de un ataque informático con el tema de los clientes del Banco de Costa Rica, revelamos ya algo que ya veníamos nosotros prediciendo hace unos 3 años, que habíamos dicho, el nivel de sofisticación de los ataques que estamos observando en Costa Rica ha crecido montones. La cantidad de ataques es exponencial, o sea, hemos crecido en ataques cualquier cantidad. Es inminente un ataque a una infraestructura pública en cualquier momento, y pues desgraciadamente ese fue un primer aviso, ¿verdad? Donde vemos un equipo profesional de hackers poniendo en su mira a una institución pública costarricense. Al final, vamos a ver, este ataque pudo ser incidental, o sea, que ellos dentro de la campaña que realizaron, porque los estuvimos monitoreando desde agosto del 2019, estuvieron haciendo campañas aleatorias, y en alguna de estas campañas tuvieron que haber golpeado este sistema de donde extrajeron la información. Pero estamos hablando de un grupo que ya pertenece a una élite, digamos, internacional, que utilizan software muy sofisticado. Y este software efectivo, que fue el que exfiltra, digamos, la información de los clientes del Banco de Costa Rica, es un software muy estudiado. Lo hemos estudiado en conjunto con McAfee desde el año desde agosto del 2019, que fue la primera vez que se detectó. Sabemos de la anterior versión de este software que se llamaba Chacha, y así hemos ido viendo la evolución, que ahora en tiempos de COVID existe una competencia entre grandes grupos de hackers por encontrar nuevos mercados, y desgraciadamente nosotros acá pues carecemos de monitoreo, carecemos de capacidad de respuesta, carecemos de coordinación efectiva entre las instituciones, y la gente tiene un nivel de cultura digital bajo, lo cual nos hace el perfecto escenario, ¿verdad? Y es un país que tiene recursos, y lo vemos muy preocupante, ¿verdad? El tema de que tal vez en muchas situaciones no se está tomando en serio, y ya nos están tocando la puerta grupos que tienen capacidad y tienen financiamiento suficiente como para poder explorar muchísimas otras instituciones del país, ¿verdad? Esteban, ¿cuál era la finalidad precisa, digamos, de un ataque a una institución bancaria? En este caso, lo que vimos del Banco de Costa Rica. Bueno, al principio nosotros fuimos alertados de esto por ahí de inicios del mes de abril, porque somos parte de una red internacional de inteligencia, y ellos emiten diferentes boletines, y entre ellos emitían una nueva alerta sobre un banco en América Central. De hecho eran varios, había otro en Honduras y otro en El Salvador y no sé qué. Cuando hacemos la revisión,
nos damos cuenta que efectivamente en la página del grupo de hackers, que hasta eso, ¿verdad? Tienen una página de prensa. Un Facebook. A ese nivel, ¿verdad? Sí. Primero lo publican en el Deep Web. Puña, me estoy quedando Por el aire sin voz. acondicionado que tenemos Sí. aquí. Me estoy quedando sin voz. Bueno, entonces inicia el tema desde la Deep Web y nos alertan y nos dicen, miren, pasó esto y no sé qué. Vemos esto como una campaña, ¿verdad? Amplia. Pensamos al inicio que era pues una campaña dirigida a los sectores financieros en Centroamérica, pero conforme fue avanzando, digamos, el incidente, nos dimos cuenta que teníamos una pinta más de accidente. O sea, ellos se toparon con esta información porque estaban realizando otras actividades y justo caen con un procesador de pagos de una entidad financiera, extraen la información y se dan cuenta que la gran mayoría de estas tarjetas eran parte del Banco Costa Rica, ¿verdad? Porque sí teníamos más, teníamos otros bancos, Banco San José, Banco Nacional, ¿verdad? De todos, hasta bancos extranjeros en esa lista. Pero digamos que el 75% era el Banco de Costa Rica. Y conforme va avanzando, nos damos cuenta que el incidente evoluciona hacia una serie de rencillas que tienen estos grupos a nivel de Deep Web. Y entonces vemos cómo ellos empiezan a hacerse propaganda. O sea, el tema del inicio de un proceso de humillación o shaming, que fue lo que hicieron, es algo también muy nuevo. Normalmente estos grupos atacaban a las instituciones y calladitos simplemente empezaban a vender la información por el Deep Web. En este caso, ellos lo que vemos es una necesidad de ganar notoriedad dentro de sus círculos, ¿verdad? Y entonces diciendo, mire, hemos atacado a Cognizant, por ejemplo, el gigante de TI, lo atacaron, extrajeron información y dicen, nosotros lo hicimos, ¿verdad? Toman la atribución. Atacamos a este otro, atacamos a esta firma de abogados en Estados Unidos, atacamos al Banco de Costa Rica con tantos millones de registros. ¿Qué es lo que hace esto? Empezar a generarles algún tipo de notoriedad, popularidad. ¿Por qué? Porque luego, más adelante, ahora, de hecho, recientemente, que hicimos otros estudios de otros ataques que realizaron a otras instituciones en otras partes del mundo, nos dimos cuenta que el proceso de shaming les incrementó las ventas del software. Porque el software que ellos utilizan, que es el Maze Ransomware, ahora fue trending en muchísimos de los foros. Entonces muchísima gente lo compró. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo, mire, nosotros con este software logramos infiltrar esta institución. Ni siquiera, o sea, tal vez las ventas incluso tal vez de lo que extrajeron no eran tan significativas. Lo que encontramos fue significativa el incremento de los ingresos por la venta de su software. Y encontramos en una semana $450,000 en Bitcoin que les fueron depositados, ¿verdad? O sea, ellos crean la enfermedad, pero también crean la cura. Claro, exactamente. Entonces veamos esto como una industria, ¿verdad? Eso es lo que la gente tiene que saber y quienes manejan instituciones y quienes están en todo este ecosistema deben entender que esto es una industria. Así como existe la industria del software, que todos los días está innovando, ingresando nuevas características y nuevos productos y todo, es exactamente igual, ¿no? Tenemos exactamente el mismo comportamiento, la misma estrategia. O sea, estos son grupos que tienen un CEO, tienen un encargado financiero, tienen un vendedor, ¿verdad? Tienen una estructura corporativa. Sí, es una empresa. Exacto. Entonces ellos van a capitalizar y si desarrollan productos, porque hay equipos de hackers que solo utilizan los productos. En cambio, produce, ¿verdad? Software. Y ellos lo que capitalizan es sobre la venta de su software. ¿Qué es lo que llega a esto a ocurrir al final en el país? Bueno, que nos ponen en el mapa ya de un país que vulnerable y que sus instituciones financieras son propensas a sufrir brechas ataques y por ende son un buen mercado para que compre. Claro, y bueno, esto ha venido ya sucediendo en diferentes puntos, ¿verdad? Ahora no solamente son ataques, sino también vemos diferentes pues incidentes a nivel de gobierno también en el manejo de datos personales, ¿verdad? Que creo que también es importante darse cuenta que esto no es para enojarse, ¿verdad? Entre instituciones o con gente, etcétera. Es un tema donde lo que estamos viendo es un cambio de paradigma, básicamente, ¿verdad? Un país que dijo, yo quiero transicionar hacia la nueva frontera digital.
bueno, estas cosas pasan cuando uno transiciona y deja el mundo análogo y empieza a entrar al mundo digital, ¿verdad? Existen estos choques, muchísima gente no está preparada para manejar información digital, muchísima gente no tiene en mente el tema regulatorio porque nunca lo ha vivido, ¿verdad? No saben las consecuencias de perder información porque nunca ha pasado tampoco, ¿verdad? Vemos el mismo banco que duró y tardó su buen tiempo en aceptar que efectivamente había filtrado. Inclusive decían que no era real. Que no era real, exacto. Y el estado de negación acá en Costa Rica es alarmante. Eso es algo que con lo que tenemos que jugar lastimosamente en contra todas las semanas, porque jerarcas de instituciones que no creen en estas cosas, ¿verdad? Así como hay muchísima gente que no cree en la pandemia, ¿verdad? También, pues la pandemia existe. Los alcances de la pandemia ya serán otra discusión de especialistas, etcétera, pero la pandemia está y el virus existe. Y gente se muere por esto. Y es igual con estas cosas, ¿verdad? Entran en una negación, entran en un tema de decir, no, esto no, a mí nunca me va a pasar. Y lastimosamente lo que no comprenden es que estos son fenómenos que vienen ocurriendo desde hace unos 5 años. O sea, tenemos temas de hacking hace mucho tiempo, pero el hacking fuerte a nivel industrial, digamos, que vemos, es algo bastante nuevo. Entonces no pueden decir, no, es que esto a mí nunca me ha pasado, como tuvimos varias empresas que cuando llegábamos a hacer los análisis nos decían, no hombre, ¿para qué? Si a mí esto nunca me ha pasado, nosotros nunca hemos tenido ningún problema con los sistemas. Mes después nos estaban llamando, ay, mire, se nos varó la línea de producción, nos entró un ransomware, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es una oleada y nosotros estamos arrancando en esa oleada, y tanto desde la línea de ataque como la línea de madurez a nivel de políticas y control es donde tenemos que entender que esta es así como la nueva normalidad que la gente dice del COVID. Bueno, la nueva normalidad para un país que pretende ser un país digital es la de enfrentarse a todas estas amenazas: pérdida de datos personales, ataques informáticos, disrupción de servicios públicos, ataques a infraestructuras críticas. Eso es lo que viven los países digitalizados. Vemos un China, que es un país increíblemente digitalizado, que constantemente tiene oleadas de ataques hacia todos sus sistemas. Pensemos que nosotros aquí queremos tener apps, por ejemplo, para el transporte público, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasaría si esos apps los atacan, ¿verdad? Extraen nuestra información, cuando nosotros vamos a pagar nos roban el dinero, ¿verdad? O sea, cada vector o cada innovación que nosotros hagamos en el ecosistema multiplica hasta por 3 los vectores o posibilidades de ataque, porque son cosas nuevas que estamos ingresando, ¿verdad? Es mucho más fácil defender un papel, porque el papel es físico, yo lo puedo agarrar, meterlo en una gaveta y ponerlo bajo llave, que poner ese papel en una aplicación donde ahora el ingreso se multiplica por millones de vectores, ¿verdad? Entonces, bueno, el tema de infiltración y todo esto es algo que está a la orden y necesitamos muchísimo más control. Tenemos, varias consulticas a través de las distintas redes sociales de su programa Al Descubierto. Por acá tenemos una que nos dice: me gustaría saber qué opina él de la computación cuántica. Tal vez si nos puede explicar brevemente qué es y si estará funcionando por acá. Bueno, interesante, porque computación cuántica recién fue ingresado a los dominios de estudio de la ciberdefensa. En computación cuántica lo que se está trabajando es en la fortaleza de los algoritmos, porque computación cuántica le permite a uno generar un cómputo muy rápido sobre miles de millones de datos, ¿verdad? Es parecido al tema de 5G y cómo estamos viendo 5G desde el tema de defensa. En computación cuántica lo que a nosotros nos preocupa es que, así como yo puedo procesar enormes cantidades de información en pocos segundos, también puedo realizar ataques a grandísimas cantidades de información en pocos segundos, porque puedo computar datos y, por ejemplo, un ransomware potenciado con un sistema de computación cuántica puede cifrar a todo un país en un día, ¿verdad? Entonces, aunque todavía está muy lejos, estamos viendo mucho, o se está estudiando mucho el tema de la seguridad de los algoritmos de cifrado, se está estudiando mucho la capacidad de los ordenadores cuánticos, se está estudiando muchísimo el tema de almacenamiento de datos en estos sistemas también y otras cosas. Es un área de estudio completamente nueva que, si a ella le interesa, pues entrar a realizar y apoyar,
tiene toda una línea de proyectos de investigación que están en estos momentos gestándose. Sí, máxime que está empezando. Tenemos también una consulta de nuestro amigo Ricardo que la hace a través del WhatsApp de Al Descubierto. Hay una situación en la carencia de cultura digital. Lo relativo a tecnología lo ven como un gasto y después pasa lo que pasa y lo que es una consultoría ya posterior, ¿verdad?, al ataque, es difícil que la paguen. Más bien es un comentario que nos hace don Ricardo. Sí, es totalmente cierto. Lo que decimos es eso, ¿verdad? Acá en el país, y lastimosamente en Latinoamérica, especialmente países donde el tema militar es bastante activo. Por ejemplo, Colombia. Colombia tiene una madurez digital mucho más alta que, por decirlo así, Brasil. Brasil tiene muchos recursos, pero culturalmente, digitalmente, está muy caído, ¿verdad? No le ponen mucho recurso al tema de defensa digital, y el país, por ejemplo, como Brasil, es el país más atacado de toda Latinoamérica, por mucho, ¿verdad? Porque tiene industrias gigantes que representan un retorno de inversión inmediato para cualquier atacante. En cambio, Colombia ha hecho un esfuerzo muy diferente. Por ejemplo, liberan una circular que le llaman la 007 para todas las entidades financieras, donde los controles son estrictos, de cumplimiento, ¿verdad? Donde las multas son cuantiosas, y es que eso también es un tema que responde o que está relacionado a la negación de instituciones, porque dice, mire, yo me pongo a invertir en una estrategia de defensa, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo soy, digamos, el INS, y el INS tiene bases de datos que son increíblemente ricas para cualquiera. O sea, tenés una institución que tiene los datos de todo un país, de todas las personas, y los podés caracterizar de manera granular a todas las personas desde el punto de vista de una dimensión de salud hasta un punto de vista socioeconómico, de ubicación, ¿verdad? De un montón de sectorizar por... Claro. Entonces, un Instituto Nacional de Seguros entra y dice, ok, yo voy a hacer una inversión en mejorar mi seguridad, porque responde a las necesidades de mi negocio y mi transformación. Pero otras instituciones dicen, no, ¿para qué? Si yo, igualmente, si no invierto en esto, puede que mañana me roben la información, pero ¿y qué? ¿Cuál va a ser la multa? Si cuando ves, por ejemplo, las regulaciones de PROSAP y la ley de protección de datos, les van a cobrar 2 o 3 millones de colones por perder una base de datos. Si sea una persona o sea 1.000 millones de personas. Sea una o sea 1.000 millones, no importa. Pierden la base de datos y lo que les va a costar son 2 o 3 millones de colones. Cualquier comerciante va a decir, eso lo pago de mi bolsa, si yo quiero, ¿verdad? Las grandes cadenas, digamos, de electrodomésticos, por ejemplo, aquí, la gente que distribuye electrodomésticos, que si ustedes se dan cuenta, yo llego a una cadena de estas o a una cadena de supermercados y yo les di mi cédula y pronto a otro aparece toda mi información en la pantalla de ellos, y uno se pregunta en qué momento yo le di esta información a tal cadena. Si, o sea, solo leí mi número de cédula. Vea, a veces tienen más información que el mismo IJ, ¿verdad? Es la misma persona. Entonces, sí, o sea, a veces investigadores privados se basan en las bases de datos de los comercios para sacar información sobre algún individuo, porque tienen más información que las mismas bases de datos judiciales, ¿verdad? Entonces, la negación va dirigida también mucho por el tema de la falta de obligatoriedad, en primer lugar, y la falta de regulación. Acá en el país estamos tratando de poner, a través del Cyber Cluster que armamos en conjunto con Procomer y que ahora está en la Cámara de Industrias, varios de ellos empezaron a formar una idea de tener acá en el país una regulación como la Regulación Global de Protección de Datos Europea, la GDPR, la cual es increíblemente restrictiva. Yo tengo mis reservas porque Costa Rica no tiene realmente la capacidad de meter multas. Por ejemplo, un GDPR te pondrá a vos una multa si perdés los datos de tus clientes por cliente, y te va a meter, 1.600 euros por cliente que esté en esa base de datos, ¿verdad? O sea, vos ves multas que los quiebran, básicamente. O sea, te llega un ataque y vos mejor cerrás el negocio, pero no vas a poder pagar nunca esa multa. Y también el tema de transferencia de datos, te ponen miles de multas y problemas, donde ellos ya son tal vez un poco más avanzados, pero un país como Costa Rica, que apenas va arrancando, necesita tal vez algo fuerte, pero un poquito más liviano, como la regulación que liberó Los Ángeles, ¿verdad? Y bueno, entonces al final el país está caminando sobre esos pasos. Claramente se necesita mayor robustez
es, nosotros hemos propuesto que ProdHub salga del Ministerio de Justicia, que es algo que ya va en proceso, por dicha. ProdHub no, que es la Agencia de Protección de Datos, para que todos lo sepan. Acá en el país hay una Agencia de Protección de Datos que le da a uno, por ejemplo, las capacidades del derecho al olvido. Entonces vos, efectivamente, si detectás un comercio que tiene tus datos y vos nunca se los diste, podés ir a la ProdHub y reclamar. Pero bueno, las capacidades de ProdHub hasta ahorita son un poco limitadas. Tenemos en el país un centro de respuesta tecnológico adscrito al MISIT, que es el CECIR-CR, en el cual yo participé al puro principio también a hacer el diseño de ese centro, y que, pues, para bien o para mal, lastimosamente el MISIT es uno de los ministerios con menos presupuesto a nivel nacional, y cyber necesita dinero. Cyber, para poder uno hacer una operación de cyber a nivel nacional, necesita una inyección de capital grande, porque necesitas tener centros de monitoreo a nivel nacional, equipos preparados, hardware sofisticado y otras cosas. Pero bueno, digamos que tenemos algo ahí, y pues algo existe, y tenemos que escalarlo. Viene también una renovación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, de la cual también participamos hace unos años y logramos ponerla, que también es un borrador, tiene muchísimos huecos, tiene muchísimas áreas grises, pero bueno, vamos hacia crear la segunda versión, y eso es importante. Entonces, se están dando pasos. Para mí, principalmente, lo que yo le diría a la gente es, investiguen más sobre cómo proteger su información. No es tan difícil para muchísimas personas, incluso para las aplicaciones más comunes de Facebook o lo que sea. Es tan simple como entrar a Google y poner Facebook privacidad a la par, y le va a salir las guías y cómo fortalecer la aplicación, cómo poner el código de Facebook para poder tener una autenticación en 3 pasos con un token. Ya eso les cubre el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, todo los cubre contra la mayoría de ataques. Es tan simple como querer eso, ¿verdad? Querer aprender, que el sistema de educación pública, por ejemplo, yo participé con el Ministerio de Educación Pública y les creamos la línea de cursos ahora que pretendemos que salga para colegios técnicos. Entonces va a existir un técnico en ciberseguridad, que es un paso adelante. Recibió muchas críticas porque algunas, incluso universidades, decían, no, están preparándolos más que una universidad. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la queja, verdad? No importa, preparémonos los más y mejor que podamos, porque esto no solamente le sirve al país, sino que le sirve a ellos, porque en el mundo hay más de 3.5 millones de puestos vacantes en cyber, son muy bien remunerados, serán profesionales de exportación, saldrán con las mejores técnicas y prácticas y ayudarán al país un montón. Pero bueno, vamos sobre ese camino, hay mucho que hacer, y los aportes de las personas desde el punto de vista de denuncia, también que denuncien para que podamos tener métricas para después ir a defender planes nacionales de defensa. Denuncien, acérquense a sus instituciones, no permitan que las instituciones pues hagan lo que quieran con sus datos, porque al final son suyos, ¿verdad? Exijan mayores niveles de seguridad a sus instituciones, a los que manejan sus datos financieros, sus datos de salud, etcétera. Y por ahí parte todo, ¿verdad? El cambio inicia desde la ciudadanía, y eso es lo que tenemos que fomentar. Estamos hablando con Esteban Jiménez acerca del tema de ciberseguridad. Llegó el momento de ir a la pausa, pero no se despegue, el tema está interesantísimo. Vamos a la pausa y ya casi retornamos. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto. Centros de formación en criminología y seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centros de formación en criminología y seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centros de Formación en Criminología y Seguridad. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre.
Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Al descubierto. Regresamos, estamos en su programa Al Descubierto, como siempre a través de su radio actual 107.1. Hoy nos acompaña el señor Esteban Jiménez, experto en ciberseguridad, en ciberdefensa, sin duda un tema para muchos desconocido, pero si usted tiene una cuenta de Facebook, si usted tiene una cuenta bancaria o tiene una empresa y maneja bases de datos, este programa le interesa. Recuerden que la entrevista completa queda alojada en el Facebook de su programa Al Descubierto, en el canal de YouTube o bien en los distintas plataformas de podcast como Spotify o Google Podcast. Ahí puede sintonizar o revisar toda la entrevista. Bueno, antes de irnos a la pausa, don Esteban nos comentaba acerca de todo este mundo tecnológico, de lo vulnerable que es Costa Rica a nivel país y de esta poca inversión que hay en temas de defensa, en temas de seguridad. Inclusive nos comentó acerca de este ataque al Banco de Costa Rica, pero hay más. Es interesante, Esteban, porque hablando de seguridad, siempre se ha dicho que nosotros los costarricenses consideramos que implementar un servicio de seguridad siempre es un gasto. Bueno, y ahora lo estamos viendo también con el tema de ciberseguridad. Siempre lo vemos como un gasto, este tema. Esteban, algo interesante es que nos comentabas que estás participando con la comisión de la Asamblea Legislativa que está con el caso de la UPAT. Sí, correcto. Bueno, con la Asamblea Legislativa hemos hecho un trabajo que pues se vio interrumpido obviamente con el tema del COVID. Pero que en inicio la idea era capacitar a los legisladores para que entendieran cuál es el proceso, digamos, adecuado de recopilación de información a nivel público, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso adecuado? ¿Cuál es el proceso alineado a la ley costarricense y a las buenas prácticas internacionales para que tuvieran una línea, digamos, de referencia contra no solamente el tema de UPAT, sino con otros temas que han estado sucediendo en el país? Se estaba haciendo mal entonces. Sí, o sea, tenemos que ser claros en que no se comprende realmente el valor del dato. Es que ese es el problema fundamental, y es que muchas instituciones ven los datos como solo un registro en una computadora. Una lista de gente ahí. Y no comprenden el riesgo que en estos momentos existe de que esa información se filtre o sea utilizada con propósitos que no son los adecuados o para los que fueron creados, ¿verdad? Vemos el mejor ejemplo que todos deberían entender es el del call center de la Reforma. Y el mal llamado o bien llamado, como sea, pero es una lástima que exista. Ahí hay una base de datos de a quién llamar. Vean la sofisticación, ¿verdad? A ese nivel. Ahí hubo acceso a datos. Claro. Y sigue existiendo. O sea, un momento en el que vos llegas y te inscribís en el ATV de Hacienda y a las 2 horas estás recibiendo una llamada de la Reforma. O sea, eso es gravísimo, es increíblemente grave. Estás viendo cómo datos personales de los ciudadanos están siendo utilizados para generarles un daño. Vamos a ver, en estos momentos de COVID, a veces tenemos familias de las cuales tendrán en su cuenta bancaria $100 para todo el mes. Y si llegas y los embaucás, ¿verdad? Les cometes un fraude, les extraes información o dinero, dejas una familia sin comer un mes, ¿verdad? Entonces, el principal problema que se detecta es la falta de conocimiento de la importancia de la protección del dato. La no utilización de instalaciones adecuadas para poder resguardar la información, la no utilización de equipos hechos para ese fin de recopilación, de resguardo, ¿verdad? Vimos que, pues, lastimosamente los muchachos estaban utilizando hasta sus mismas computadoras personales. Y por más buena intención, porque yo entiendo
la buena intención, porque el tema de análisis de datos es muy potente para la generación de política pública, pero lastimosamente al hacerlo mal manchas la buena intención, ¿verdad? Generas más bien un proceso inverso que genera más daño que bien. Y entonces dirigimos el tema de las diferentes etapas, digamos, de protección de información, para que se entendiera que desde la recopilación hasta la presentación de conclusiones, el proceso debe ser ligado a por ejemplo, un equipo multidisciplinario de profesionales, que tengas, por ejemplo, estadistas, tengas personas de seguridad de la información, que tengas expertos legales, porque el equipo, a la hora de generar un estudio de estadística, de análisis de datos, las primeras hojas de recopilación de requerimientos tienen que establecer, no solamente de manera muy, muy exacta y muy precisa, qué tipos de datos voy a recopilar, para qué, de dónde, ¿verdad? Y quiénes son las personas que van a tener acceso a esa información, cuáles van a ayudarme a procesar esa información, quiénes la van a controlar, cuáles van a tener, digamos, un acceso de terceros que van a consumir estos datos a través de otros sistemas para otros fines. Todo eso tiene que estar muy bien mapeado. Y es claro que vos no podés llegar y poner un equipo que no ha hecho esto nunca solo a hacerlo. Yo no digo que fuera incluso enteramente responsabilidad de ellos, pero lo que vamos es un desconocimiento a nivel general de cómo se tratan los datos personales de los habitantes en este país. Y hay que hacer el hincapié de que Costa Rica está mucho mejor que el resto de la región, ¿verdad? Al menos aquí sabemos que hay que hacer algo con respecto a los datos personales. Otros países ni siquiera tienen el menor entendimiento de la protección de datos, y eso es súper grave. Lo que no queremos es que exista un retroceso en el proceso que ya se ha venido llevando de construcción de legislación y de buenas prácticas, y claramente no queremos que en ese proceso digamos, vimos un setback, ¿verdad? Un retroceso, pues sea un retroceso ligado a una institución tan importante como la presidencia, ¿verdad? La cual debería ser efectivamente la institución que más protege los datos de los habitantes. Y bueno, lastimosamente se da desde ahí, pero también se liberan nuevas oportunidades que nos dicen a nosotros, tenemos la oportunidad de mejorar legislación, de hacer mayores inversiones en control, en activos, en planta física. Por ejemplo, necesitamos un cuarto para recopilación de este tipo de datos y se quiere seguir haciendo, y de hecho nosotros consideramos que tiene que seguirse haciendo porque el análisis de datos es muy importante, pero se tiene que acondicionar una sala para eso. No puedes hacerlo en cualquier oficina y con la laptop ahí, y con la laptop personal y personal adecuado. Exacto, eso no puede ser, ¿verdad? Exacto, la idoneidad, digamos, del especialista, que sí pueden ser personas que tengan cierto conocimiento, pero necesitas a ese nivel, porque tal vez a veces en el gobierno yo lo que he visto es que en todos estos años se confunde un poco lo que son digamos, estrategias de defensa o de protección o de seguridad del sector privado con las del sector público. O sea, no es lo mismo que vos llegues y protejas datos e información y equipos de un gobierno a que lo hagas en una empresa, o sea, en una empresa, en la lechera, supermercado, sí, o alguien que haga jaleas, ¿verdad? Por más grande que sea la empresa, nunca va a ser las mismas técnicas. Y es que el ataque va a ser con diferente propósito. Y el ataque va a ser con diferente propósito, y el impacto es muy diferente. Porque cuando vos estás viendo, por ejemplo, defensa de infraestructura crítica, hablemos de bombas, digamos, de producción eléctrica, digamos, en Cachí, la defensa de los sistemas de generación eléctrica renovables. Eso es infraestructura crítica nacional, la cual tiene que pasar por un proceso muy diferente del que vos vas a utilizar para proteger los medidores de fuerza y luz, ¿verdad? O sea, al menos los medidores pequeñitos. Estamos hablando de una escala mayor. Instalaciones vitales, digámoslo así. Instalaciones vitales. Los mismos hospitales, digamos, la infraestructura de hospitales, de transporte público, generación eléctrica, lo que sea, ¿verdad? Estas son piezas que llevan un proceso mucho más especializado, cuyo impacto significa vidas humanas. Y esa es la gran diferencia entre la interpretación de un dato de nivel privado, ¿verdad?
que usualmente está muy filtrado y tiene solo piezas de información específicas para el negocio que desarrolla la empresa, a un dato público donde vos puedes caracterizar a una persona desde múltiples puntos de vista. Cuando vos llegas a un nivel en el cual manejas esa información siempre a nivel público, se tiene que manejar con estándares muchísimo más elevados de seguridad, ¿verdad? Y es lo que no vemos que sucede por lo mismo, porque se tiene una idea de que estos datos son equivalentes a los datos que uno utiliza en la universidad, por decirlo así, o que utiliza en la empresa de uno pequeñita, en la pyme. No es así. El impacto de perder datos de un gobierno es altísimo, altísimo. Y ahí es donde tiene que existir ese cambio de mentalidad, enfocado en el impacto. Uno valora, digamos, el ataque hacia infraestructuras basado en el valor de la información. ¿Qué pasaría? Incluso yo mismo puedo hacer ese ejercicio conmigo mismo. ¿Qué pasaría si yo tengo cierta información en mi celular, mis claves de banco, por ejemplo, fotos de mi familia, cosas así, y la pierdo? La pregunta, la retórica que tengo que hacer es, ¿qué pasaría si yo pierdo esa información? ¿Cuál sería el impacto para mí? ¿Cómo me puede afectar? ¿Cómo me puede afectar a mí, a mis familiares, a mis amigos, etcétera? Donde yo pueda tal vez tener fotos comprometedoras de mi exnovia, una cosa así. ¿Qué pasa si esa foto se pierde? ¿Cuál es el impacto? El impacto es que potencialmente, por ejemplo, me podría ir a la cárcel por tener información, digamos, o haber filtrado o sido parte de una cadena por no cuidar la información. Exacto. Y que esta foto se haya filtrado en redes sociales, el impacto hacia la persona ha sido enorme, entra en una depresión y se suicida, ¿verdad? En el peor de los casos, la muchacha. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ya me estoy dando cuenta que la protección de datos no es jugando, ¿verdad? En dos momentos, y es que tal vez esto, por eso les decía, el modelo anterior, análogo, de que yo tuviese la foto impresa en mi casa. Ahí en el álbum. En el álbum, exacto. Es menor, es mucho menor, porque al final esa foto solo va a tener ingreso a los que llegan a mi casa, y pues llegan directamente donde está el álbum de fotos y se la llevan, y yo me voy a dar cuenta que no está. Muy rápido. En cambio, en este momento, y tal vez el impacto, digamos, de que esa foto se esparza es muy corto, ¿verdad? En un mundo análogo. Pero en un mundo digital, esa foto se hará viral en segundos y el impacto psicológico es gigante. Uh-huh. Bueno, pensémoslo a nivel mío, personal. Claro. Pensémoslo ahora a nivel nacional, que se filtre toda esta información de los individuos. Son temas de seguridad nacional. Es un tema propiamente de seguridad nacional, donde ya esto tenemos que tomarlo con muchísima seriedad, ¿verdad? Nos dice Sandra Catalina, muy interesante, Esteban. Hay un tema ahí que hay que analizar importante, que es la revisión de la currícula universitaria en las carreras de TI, lo que hablabas, ¿verdad? También parte de lo que ha dicho Esteban, cómo hacemos para generar conciencia en las autoridades acerca de la importancia de la inversión de este tema es garantizar el nivel de la seguridad y conocimiento. También Dora Moya nos dice, excelente programa, a pesar de mi edad y un poquísimo dominio de tecnología, me queda súper claro la importancia de la seguridad en esta materia. Esteban, muchísimas gracias. Yo creo que nos explicaste muy bien, nos abriste los ojos a la importancia de lo que es el manejo de datos, todo el tema de los ataques que se pueden dar, pero también nos dejas un montón de dudas que yo creo que vas a tener que volver a aclararlas también, porque nos abre la mente a lo que es el problema que existe. Claro, con muchísimo gusto, ¿no? Y a ustedes la invitación por haberme permitido estar aquí el día de hoy, y la gente que requiera, por ejemplo, asistencia, claro, puede dirigirse incluso a mi Facebook, en Esteban Jiménez Ciberseguridad. Yo tengo una línea de asistencia gratuita que la abrimos por un tema de responsabilidad social, y pueden enviar sus preguntas ahí y pueden verse. Yo usualmente estoy liberando noticias y poniendo a la gente al tanto de cosas que están sucediendo en el país, entonces pueden también ver algo por ahí si les interesa. Nos vamos. Mañana un tema muy importante para todos, el tema del suicidio. Lo hemos denominado En la mente de un suicida. Gracias por acompañarnos. Recuerde su programa Al Descubierto a través del 107.1 del FM Radio Actual. Muchas gracias. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado Al Descubierto. Al Descubierto. Aquí y ahora, las noticias del momento en Actual FM. AIA trabaja en 23 proyectos de emergencia para aportar más agua al área metropolitana. La inversión es de más de 31.000 millones de colones.
Construimos nuevos pozos, tanques y mejoramos las tuberías. A la vez, avanzamos en la ampliación del acueducto metropolitano, una obra de cerca de $500 millones para el beneficio de 650,000 personas. Con su pago puntual, aseguramos el servicio, su salud y la protección ante el COVID-19. No se la juegue, no coma cuento. En el Banco Popular nunca le llamaremos a pedir usuarios.